Muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que la gracia del Señor se derrame abundantemente sobre cada uno y sus familias. El mensaje que el día de hoy yo quiero compartir es un mensaje que en lo personal ha estado confrontando mucho mi corazón. El mensaje del día de hoy se llama Dolor, el regalo que nadie quiere. ¿Cómo se llama? Dolor, el regalo que nadie quiere. Miren, hace algunos años había una niña llamada Tania. La niña nació con un síndrome muy peculiar, el cual se llama indiferencia congénita. ¿De qué se trata este síndrome? Este síndrome trata de que ella no puede sentir ningún tipo de dolor en su cuerpo. Entonces ella nació con esta cualidad. Y en una ocasión su madre se dio cuenta cuando ella ya estaba grande. ¿Por qué? Porque la vio que ella estaba caminando con un pie torcido, chueco, pero la niña no se quejaba, no decía nada. En otra ocasión su mamá la encontró en la sala de su casa pintando las paredes con sangre de un dedo que ella se acababa de arrancar. ¿Por qué? Porque la niña no sentía dolor al cortarse, al lastimarse un hueso, una mano o una pierna. El problema es que esta situación empeoró y su mamá la tuvo que internar. Pero llegó tan lastimada de las piernas que se las tuvieron que amputar a esta niña Tania. ¿Por qué? Porque ella tenía la costumbre de que cuando veía algo filoso o picudo, pisaba. Porque para ella era un juego, porque no le dolía nada. Cuando llegó al hospital le tuvieron que amputar las dos piernas y también llegó sin los dedos de las manos. Cuando le revisaron la boca se dieron cuenta que la boca la tenía toda, más bien la lengua la tenía toda masticada, lastimada, porque la ansiedad que ella tenía le provocaba hacerse ella sola. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir para iniciar en esta tarde, hijo o hija de Dios? La maldición de Tania fue no poder sentir ningún tipo de dolor. Y yo creo con todo el corazón que si le preguntáramos a ella que si tuviera la oportunidad de sentir dolor, yo creo que nos diría que nos daría todo o lo daría todo por la oportunidad de sentirlo. Porque si ella hubiera sentido dolor, se hubiera evitado la situación tan difícil y complicada que ahora estaba viviendo. Amén. Ahora, a lo que voy con lo que quiero iniciar es lo siguiente. A diferencia de Tania, tal pareciera que cada uno de nosotros busca evitar el dolor en nuestras vidas. Y eso no está mal, pero quiero que entendamos esto. El dolor es parte de la vida. El dolor es un regalo de Dios. Y no quiero que me malinterpreten, sino que quiero que lo entendamos así. El dolor es una forma en la cual el Señor nos cuida, nos corrige y nos pone límites en la vida. Mira, dice el libro de Job en el capítulo 5, versículo 17: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Ahora, el dolor que nosotros podemos experimentar en el cuerpo, en el alma o en las diferentes áreas de nuestra vida nos enseñan que de esa línea no debemos de pasar. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú te caes de la azotea, te quiebras la cabeza, la pierna o un brazo, es ese dolor el que te indica que le tienes que hacer caso a tu mamá y que no te tienes que asomar. Cuando tú vas y pones la mano sobre la estufa y está caliente, ese dolor te indica que la tienes que quitar o la puedes perder. Entonces, el dolor es la manera en la cual Dios nos dice: no pases de aquí, porque tal vez no haya vuelta atrás. No pases de aquí, porque puedes perder mucho más. No pases de aquí, porque te puedes lastimar. Por ejemplo,
Cuando una persona llega a sentir el dolor en el alma de que su esposa y sus hijos lo abandonen, es la forma en la cual él se da cuenta que tiene que dejar de beber, que tiene que dejar sus vicios, que tiene que dejar sus actitudes, que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque esa noche en la cual tiene que dormir solo en la casa, sin la voz de su esposa y sin la voz de sus niños, le dice en el alma que hay algo que tiene que hacer, y es cambiar. Cuando a nosotros nos duele en el corazón pecar, ese dolor que sentimos en el alma es lo que nos hace correr a sus pies y pedirle perdón, Señor, perdón. Pregunto yo, ¿en alguna vez has experimentado ese dolor, sí o no? Ese dolor es bueno porque hace que no te pierdas. Ese dolor es bueno porque hace que no te alejes. Ese dolor es bueno porque hace que no te le pierdas de sus manos. Y mira, hay una parte en la Biblia que dice: el pastor a la oveja que ama, para que no se pierda, le quiebra las patas. El pastor a la oveja que ama, para que no se pierda, le quiebra las patas. ¿Qué significa? Que hay veces en las cuales el Señor ya te dijo: quieta, estate, no te vayas, no andes de inquieta, no andes brincando para aquí y para allá. Entonces el pastor te tiene que tomar, que cargar y romperte la pierna. Y a veces ese romperte la pierna significa una tristeza. A veces ese dolor en la pierna significa un dolor en el alma. Pero a veces es mejor que el Señor te rompa y te quiebre la pata a que te pierdas y te termines alejando de Él. Entonces quiero que entendamos esto: el dolor es una forma en la cual el Señor nos cuida y te dice: de aquí no pases, porque puedes perder tu matrimonio, puedes perder tu relación con Dios, puedes perder tu salud. ¿Me voy explicando hasta aquí? Por ejemplo, muchas veces algunos venimos con un estrés tan cargado que ya nos brinca el ojo, ¿sí o no? Como dicen por ahí, el otro día le escuché a una persona que decía: te anda perreando el ojo, ¿no? De que solito se mueve y se te mueve esta parte. Pero a lo que voy es a esto: eso que sientes, esa incomodidad que sientes, es tu propio cuerpo diciéndote: para, duerme, descansa, porque si no me haces caso te vas a enfermar. Hay muchas veces en las cuales la ansiedad que te da, sientes que te da el patatús, casi le dices: San Pedro, ahí te voy. Te da la taquicardia, sientes que te ahogas, que te mueres. Es tu cuerpo diciéndote: hay cosas en el corazón que hay que arreglar, hay cosas en el corazón que hay que perdonar, hay cosas en el corazón que tienes que soltar. ¿Por qué? Porque el dolor físico, emocional, en el alma, espiritual, que podemos llegar a experimentar, son las formas en las cuales el Señor te dice: te protejo y de aquí, de esta área, no te salgas. Amén. Ahora, hay una frase muy bonita que a mí me gusta, que dice: el dolor, cuando no se convierte en nuestro verdugo, se convierte en un gran maestro. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros somos capaces de aguantar ese dolor va a hacernos que aprendamos duras cosas en la vida. Por ejemplo, hay veces en las que el dolor en el estómago de no tener que comer te enseña que tienes que trabajar duro y cuidar. ¿Estamos de acuerdo aquellos que vienen? ¿Sí? Muchas veces dicen: ¿por qué trabajas tanto? Porque sé lo que no es tener nada. Entonces el dolor es un regalo de Dios. Repite conmigo: el dolor es un regalo de Dios. Miren, dice el historiador italiano Cesare Cantù, dice así: el dolor tiene un gran poder curativo, nos hace mejores personas, más misericordiosos, más humanos, y nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade de que esta vida no es un juego, sino que es un deber. Está buena, ¿no? Bueno, el dolor tiene un gran poder curativo, nos hace mejores, más humanos, más misericordiosos, y nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade de que esta vida no es un juego, sino un deber, vivirla y vivirla bien. Amén. Ahora vamos al fundamento bíblico de la enseñanza que el día de hoy yo quiero compartir. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 39. Mateo, capítulo 26, versos 36 al 39. Dice la palabra de Dios:
Entonces Jesús va con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a sentirse triste y angustiado. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó en rostro en tierra y suplicaba: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levantamos nuestra mano derecha y repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables, bendigas, transformes y renueves, para que así como María escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, vivamos tu palabra y demos luz a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Ahora, lo primero que quiero enseñar de este texto bíblico es lo siguiente. La Biblia dice que Jesús se sentía triste y se sentía solo. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Quién estaba triste? ¿Quién estaba triste? ¿Quién se sentía solo? Jesús estaba acostumbrado a estar acompañado de multitudes, pero aunque estaba acostumbrado a ser acompañado de multitudes, la Biblia dice que ese día se sentía solo. Pregunto yo, ¿en alguna ocasión te has llegado a sentir como el maestro? A veces estás acompañado de multitudes, de tu familia, de tus compañeros de trabajo, pero a veces aún así como Jesús nos llegamos a sentir solos. Esa soledad que es tan íntima, tan profunda, que a veces ni siquiera te das cuenta que la traes. Esas ganas de llorar que ni siquiera sabes por qué las traes aquí atoradas. Y a veces cuando no las sacas te duele el pecho. ¿Sí saben de qué hablo, verdad? La Biblia dice que Jesús se sintió así. ¿Y sabes cuál es un problema que encuentro yo en la iglesia o en las personas que estamos en la iglesia? Que a veces llegamos a decir: pero tú eres un hombre de oración, tú eres una persona que va a misa, tú no tienes por qué sentirte triste, tú no tienes por qué sentirse solo. Pero si la Biblia dice que él se sintió triste, ¿quién soy yo para no sentirme triste? Sí, me voy a explicar. Muchas veces la gente cree que somos superhombres o superpersonas, las personas que llegamos a hacer oración, pero la Biblia está llena de ejemplos bíblicos de personas que aun siendo profetas, aun siendo ungidos, aun siendo llamados, se llegaron a sentir tristes. La palabra de Dios dice que Elías, el profeta Elías, el más grande de los profetas, acababa de pedirle a Dios que descendiera fuego del cielo. Y Dios los mató a los profetas de Balaam. Y la Biblia dice que tiempo después se le dijo: Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. El mismo profeta entró en depresión. La Biblia dice que en una ocasión Moisés también se sentía frustrado, se sentía triste, y le dijo al Señor: quítame la vida. La palabra de Dios dice que en una ocasión el mismo rey David, sí, el matagigantes, sí, el salmista, sí, el hombre de Dios, sí, el más grande rey que ha existido, sí, se fue a esconder a una cueva. ¿A dónde se fue a esconder? Quiero que entendamos esto. Sentirse triste, sentirse solo, aunque seas mujer de oración y aunque seas hombre de oración, es algo que se vale, es bíblico. ¿Sabes cuál es un problema? Que muchas veces decimos: pero es el predicador, él siempre tiene que estar encendido en fuego. Jesús estaba triste y la Biblia dice que también Jesús lloró. Repite conmigo, levanta tu mano, repite conmigo, repite conmigo. Me puedo llegar a sentir triste, aunque a veces hago oración. Amén. Ahora, lo siguiente es que la palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba triste, lo expresó y le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan: acompáñenme. ¿Qué hizo? Se acompañó de sus mejores amigos. Repitan conmigo: cuando yo me sienta triste, debo hacerme acompañar de mis mejores amigos. Miren, la palabra de Dios nos enseña que en el Getsemaní era un lugar a donde Jesús le gustaba estar. En muchas ocasiones ya había estado ahí, pero la Biblia dice que cuando pasó su tiempo más difícil estaba ahí. Amén.
¿Qué significa esto? Significa que tal vez en muchas ocasiones Jesús adoró a Dios Padre ahí, que en muchas ocasiones le dio gracias ahí, que en muchas ocasiones lo alabó y lo bendijo, pero en el momento más difícil de su vida también estaba en el mismo lugar. ¿Qué significa esto? Significa que en el mismo lugar en el cual has adorado y alabado a Dios con todas tus fuerzas, es el mismo lugar donde tienes que venir y derramar tus lágrimas más sinceras. De nuevo, en el mismo lugar donde has estado alabando, gracias Señor por ese trabajo, gracias Señor por ese nieto que acaba de llegar a nuestra familia, gracias Señor por bendecirme económicamente. Es el mismo lugar al que tienes que volver y decirle al Señor: Señor, te entrego mi corazón porque hoy está roto. El Getsemaní representa ese lugar donde damos gracias, pero es el lugar a donde tenemos que volver y derramar nuestras lágrimas sinceras. Amén. Mira, dice el libro de Job, capítulo 1, verso 20 y 21. Al llegar a este punto, Job se levantó, rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué fuerte! El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué significa? Que el mismo altar donde le has dado gracias a Dios muchas veces por lo que te ha dado, es el mismo lugar que tienes que bendecirlo cuando cosas se te han sido quitadas. ¿Sabes por qué? Porque alabar a Dios cuando hay dinero aquí es fácil. Alabar a Dios cuando hay salud aquí es fácil. Alabar a Dios cuando todo está bien en casa y con los hijos es fácil. Pero Job nos enseña que aunque a veces no hay dinero y aunque a veces no hay salud, aunque a veces estés solo, tú tienes que levantar tu alabanza y bendecir su santo nombre. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, algo que me encanta es que la Biblia dice que Jesús se acompañó de 3 amigos. Repita conmigo: 3 amigos. Pero eran hombres de oración. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pedro, Santiago y Juan. Pero la Biblia dice que cuando Job estaba mal, llegaron sus amigos, pero para juzgarlo. Ojo, con Jesús llegaron a acompañarlo, y a Job llegaron para juzgarlo. ¿Sabes qué? Cuando tú estás viviendo un proceso como Job y como Jesús, siempre van a llegar 2 tipos de amigos: aquellos que llegan para acompañarte y fortalecerte con su oración, y aquellas personas que vienen a juzgarte porque caíste. Aquellas personas que vienen a decir: algo has de haber hecho mal, por eso te está yendo así. En algo le has de haber quedado mal a Dios, por eso estás enfermo. De seguro andabas haciendo las cosas chueco, por eso no tienes trabajo, por eso te está yendo mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que siempre van a llegar 2 tipos de personas: las personas que vienen para abrazarte, acompañarte con su oración, las personas que vienen no para abrazarte, sino para reírse y para cerciorarte de que estás en el piso. Pregunto yo: ¿han llegado esas 2 personas a tu vida, sí o no? Un aplauso a esas personas que Dios ha mandado, no para juzgarte, sino para abrazarte. Y literal, yo soy testigo de eso. Mira, otra parte de esta misma parte bíblica es que la Biblia dice que Jesús era el maestro. Repita conmigo: maestro, el Señor, Dios. Y le dijo a 3 discípulos: acompáñenme. ¿Qué hizo Jesús? Se bajó. ¿Sabes qué significa? Jesús era el Señor, era Dios, pero necesitó la compañía de 3 simples discípulos y su oración. ¿Sabes qué significa? Que hay veces que cuando más duro la estás pasando, va a ser la presencia de personas que no te imaginas las que te van a ayudar a seguir adelante. Va a ser la oración de personas que no estaban hasta de arriba en la lista las que te sostengan. ¿Sabes por qué? Porque a veces te está llevando la fregada y le dices: le voy a llevar a un padre, no está. Le voy a hablar al padre, no tiene tiempo. Le voy a hablar al hermano fulano que es predicador, que ora por sanación y liberación y no te contesta. Y es cuando el Señor llega a tu vida y te dice: no voy a ocupar a los grandes para sostenerte, a los pequeños.
No saben de Dios como tú sabes, no saben de Biblia como tú sabes, no oran como tú oras, pero es una oración tan honesta y tan sencilla que en los momentos más duros de tu vida te sostiene. Eso fue lo que hizo el maestro. Se bajó y fue la oración de 3 personas lo que lo sostuvieron en esos momentos duros. Le damos un aplauso al Señor. Miren, hace años, cuando yo llegué a un centro de alcoholismo y drogadicción, pues tenía 19 años, orgulloso, mucho más de lo que ahora soy, pretencioso, más lleno de defectos. Pero cuando llegué a ese centro de rehabilitación y me dijeron: el padrino es taxista, el padrino es albañil, el padrino es jardinero, y ellos son los que te van a ayudar a dejarle los vicios, el alcohol y la droga. Y yo decía: ¿cómo puede ser posible que ese señor que viene con su pantalón sucio de tierra me va a ayudar a mí? ¿Cómo puede ser posible que ese hombre que siempre estaciona su taxi enfrente del grupo me va a ayudar a mí? El que sabe, el que conoce. Pero hace muchos años fue a través de un albañil, de un taxista, de un jardinero y de un gordito que era el guía espiritual que manejaba un camión de pasaje, padrino de Lalo. Todos los días llegaba, estacionaba el camión de pasaje, se bajaba, le decían Capulinita, se subía a tribuna 1 hora, 1 hora y media y nos tocaba el corazón con su testimonio. ¿Qué significa? Que hay veces en las que tú quisieras que fueran los de arriba los que te ayudaran, pero hay veces en las que el Señor te manda: mira, te voy a levantar con este taxista, te voy a levantar con ese señor que todo el mundo menosprecia, que te den en el socio, a través de él te voy a levantar. Es por eso que en los momentos más duros de nuestra vida debemos aprender cómo el Señor viene y a través de los humildes nos abraza y nos fortalece. Le damos un aplauso al Señor. Miren, en una ocasión había una mujer a la cual se le murió su hijo. Entonces la señora andaba cargando con su hijo muerto en la espalda, andaba llorando por todo el pueblo, andaba llorando por toda la ciudad. Entonces se encontró con el gran maestro de la región y en ese momento le dijo al maestro: maestro, por favor, resucite a mi hijo. Y en ese momento el maestro le dijo: claro que sí, lo voy a hacer, pero para hacerlo quiero que vayas a traerme un grano de arroz en la casa de una familia que nunca haya perdido un ser querido. La señora agarró a su hijo cargando a cuestas, fue a tocar casa por casa. ¿Aquí habrá alguna familia que nunca haya perdido un ser amado? No. Casa por casa, ¿por qué habrá una familia que no haya perdido un ser amado? No. Entonces la señora regresó y le dijo: no encontré a ninguna casa y ninguna familia donde no haya el dolor de haber perdido a alguien que aman. En ese momento el maestro le dijo: exacto. ¿Por qué? Porque el mismo dolor que vienes cargando sobre tu espalda es el mismo dolor que ha vivido cada persona y cada familia en su casa. En ese momento esta señora agarró, fue al cementerio, enterró a su hijo y le dio gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento entendió que el dolor que venía y el dolor que venía cargando en su espalda era un dolor que los demás también habían vivido y tenía que aprender a vivir así. Amén. ¿Sabes? A veces cuando nosotros llegamos a vivir momentos difíciles, nosotros llegamos a pensar que nosotros somos los que más sufrimos. ¿Sí o no? Por ejemplo, hay veces en las que te enamoras de tu pasado, te enamoras de tu historia. ¿A poco no han escuchado personas que te ven trabajando y te dicen: eso no era trabajo? Cuando yo estaba joven sí era trabajar. Te ibas a la escuela, pero antes de irte a la escuela tenías que ir a el nixtamal, tenías que ir a ordeñar a las vacas. Y después de regresar de la escuela te tenías que ir al campo a cortar elotes y cuanta cosa. Siempre personas que siempre se enorgullecen de su dolor, de su pasado. ¿Sí o no? Y la realidad es que todos hemos llegado a sufrir. El problema es que cuando nos duele pensamos que somos nosotros los que estamos sufriendo más. Y miren, esto le pasó al profeta Elías. La Biblia dice que cuando el profeta Elías estaba en depresión, le dijo a Dios: Dios, yo soy el último de los profetas. Y en ese momento Dios le dijo: no es cierto,
tengo más profetas. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a Elías? No eres el único que está viviendo esa situación, no eres el único que está sufriendo. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Qué significa? Significa que por más grande que sea el dolor, no lo tenemos que estar cargando. El dolor no se carga, el dolor se deposita aquí, a los pies de la cruz. Segundo, el mismo dolor que muchas veces nosotros llegamos a vivir nos hace comprender el dolor que viven las personas ajenas. Miren, se los digo con mucho amor y con mucha caridad. A mí me ha pasado que hasta que no me enfermé yo, fui capaz de comprender la enfermedad y el dolor de los demás. Hasta que yo realmente en la vida no me empecé a llegar a sentir solo, angustiado, ansioso, todo telúrico, fue que comprendí cuando una persona llega y me dice me siento solo. ¿Sabes por qué? Porque a veces el dolor que llegas a vivir y la enfermedad te da el regalo de la empatía. Por eso a veces somos tan duros y a veces el Señor te dice, te aprieto tantito para que puedas sentir el dolor de los demás. Amén. Miren, me meto fuerte. El libro de Oseas capítulo 2 versículo 14 dice: por tanto, he aquí, la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Te lo explico. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Qué significa? Que hay veces en que quien te mete en estos procesos es Él. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Sabes? Hay veces en las que tú te quejas por ese problema, por esa enfermedad, por esa situación económica. Y hay veces en las que le dices al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Cuando realmente le tendrías que estar preguntando, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo enseñar? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que hay muchas veces en las cuales es el mismo Señor quien te lleva al desierto para hablarte. ¿Y sabes por qué te tiene que llevar al desierto? Porque te ha estado hablando y hablando y no escuchas. Porque el Señor te ha estado mostrando y mostrando y no ves. Porque el Señor te ha estado diciendo y diciendo y no hacemos caso. Entonces el Señor agarra, te lleva al desierto y en medio del desierto te muestra su propósito. Amén. ¿Sabes cuál es el problema? Que en medio del desierto, en vez de preguntarle ¿qué me quieres decir?, le gritamos y le decimos ¿por qué me tienes aquí? ¿Y sabes cuál es un problema? Hasta que no dejes de decirle ¿por qué me tienes aquí? Y le digas ¿para qué me tienes aquí?, no te va a sacar. Va de nuevo. Hasta que no dejes de decirle ¿por qué me tienes aquí? Y le digas ¿para qué me trajiste aquí?, no te va a sacar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre Jesús, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a predicar, lo llevó a las multitudes, lo llevó a sanar, lo llevó a liberar. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? Y en ese momento Cristo se conectó a la voluntad de Dios. Y después el Espíritu Santo lo sacó. El Espíritu Santo lo metió. Y el Espíritu Santo lo metió. Y después lo... ¿Sabes qué significa esto? Que si es Dios quien te mete a un desierto, es mismo Dios quien te saca. Va de nuevo. Que si es el mismo Dios quien te mete al desierto, es el mismo Dios quien te saca. Pero no te va a sacar hasta que aprendas lo que te quiere enseñar. Va de nuevo. No te va a sacar hasta que no aprendas la lección que tienes que aprender. Mira, la Biblia dice que estaba la tormenta y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y en ese momento Pedro se hundió. Y en ese momento Jesucristo lo rescató. Ese día Pedro aprendió dos lecciones. Aprendió a caminar sobre las aguas y aprendió que la gracia de Dios lo sostiene. Pedro aprendió a caminar sobre las aguas y aprendió que la gracia de Dios lo... Y la Biblia dice que cuando llegaron a la barca, en cuanto puso un pie en la barca, se calmó la tormenta. ¿Se calmó la qué? ¿Se calmó qué? ¿Se calmó qué?
Porque Pedro ya había aprendido lo que el maestro le había querido enseñar. No vas a salir de tu desierto y tu tormenta no se va a aplacar hasta que no aprendas lo que Él te quiere enseñar. La pregunta es, dentro de estas tribulaciones, angustias y enfermedades, ¿qué te está queriendo decir? Porque nada más nos la vivimos. ¿Y por qué? Y Señor, y el esto. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, a mí en lo personal, en este proceso, yo muchas veces le había dicho al Señor: Señor, quiero una familia. ¿Y sabes qué me contestó? Primero ama la tuya. El otro día estaba yo en oración y le dije: Señor, dame una esposa, una pareja. Y me dijo: no, primero te voy a enseñar a amar. Le dije: Señor, dame una casa. Y me dijo: no, primero te voy a enseñar a trabajar y a producir. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no te va a dar nada para lo que no estés listo. Mira, la Biblia dice que el profeta Samuel ungió como rey a David. Tenía 15 años. ¿Cuántos años tenía? Pregunto yo, ¿pasó a ser rey luego David? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios, antes de hacerlo rey, lo hizo guerrero. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Quiero que entiendas esto. Dios, antes de darte tu bendición, te va a enseñar a pelear por ella. Dios, antes de darte tu bendición, tiene que transformar tu carácter. No te va a dar nada para lo que no estés listo. La Biblia dice, eso me lo reveló hace rato en la mañana, venía yo manejando, que hasta lo tuve que apuntar. La Biblia dice que cuando Jesús aparece con Pedro, le dice: ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. La palabra Simón significa caña quebradiza, caña que se la lleva el viento. ¿Qué significa? Que el carácter de Pedro era frágil. Y le dice: te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Cefas, que significa piedra. Pero quiero que entiendas esto. Cuando Jesús le dijo eso, no quiere decir que el carácter de Pedro fue transformado, sino que le estaba dando bienvenida a la escuela del maestro. Va de nuevo. No le había cambiado el carácter. ¿Sabes por qué? Que Jesús no te cambia el carácter de frente. Jesús te cambia el carácter cuando caminas junto a Él. Y cómo duele. Cómo duele. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro predicaba, ¡pum!, 3,000 personas. Que cuando Pedro caminaba se iban sanando y liberando los enfermos. Que en una ocasión oró por una persona y la persona se resucitó. ¿Sí o no? Pero antes de cargar esa unción, lo hizo fuerte. ¿Sabes qué significa? Que antes de que Dios te dé esa bendición, te va a hacer fuerte. ¿Cómo caramba Dios te va a dar la pareja ideal si tienes un carácter horrible? Eres tóxica, peleonera, celosa, insegura. Y hay muchas veces en las cuales dices: ay, todos los hombres son iguales. Ya tuviste como 15 güeros, prietos, chaparros, altos, gordos, flacos. Ya te diste vida. Pregunto yo, ¿o están loco o mal las 15 personas que han llegado a tu vida? ¿O la que 15 veces ha hecho las cosas mal eres tú? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú no necesitas pareja nueva, necesitas actitud nueva. Me rayo la camisa. ¿Me explico? Hay muchas veces en las cuales le dices al Señor: Señor, dame una familia. Pero no eres responsable ni trabajador. Esa familia se va a desbaratar, se va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar listo, ni va a poner sobre tus hombros para lo que no estés listo, formado, capacitado y desarrollado carácter. Mira, la Biblia dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen. ¿Qué les pasa? ¿Qué significa? Dios no te va a dar nuevos, no te va a dar nada nuevo. El vino significa bendición. ¿Sabes por qué? Porque si te lo da y no estás listo, te revientas. Porque si te lo da y no estás listo, te alocas. Porque si te lo da y no estás preparado para recibir, se te va de las manos. Chipote con sangre, sea chico, sea grande, no respondo. Eso explica por qué muchas veces ese matrimonio no funcionó. Eso explica por qué esa familia se desbarató. Eso explica por qué a veces ese negocio se cayó, se vino abajo. Porque el problema no fue el matrimonio, el problema no fue la familia, el problema fue que no estábamos listos.
Y mira, yo creo que lo difícil no es iniciar un matrimonio. Lo difícil es mantenerlo. Lo difícil no es iniciar un ministerio. Lo difícil es permanecer a través de las pruebas y los madrazos y los garrotazos y los fregadazos del diablo. Lo difícil no es iniciar una empresa. Lo difícil es que permanezca y que prospere. Y para eso usted necesita carácter. Necesitas carácter para que tu matrimonio persevere. Necesitas carácter para permanecer en Dios. Necesitas carácter para que la bendición que Dios ponga sobre tus hombros permanezca y no se pierda. Y para eso Él te lleva al desierto. Te he estado queriendo renovar, pero te hace falta esto. Y miren, aquí con mucho amor y con mucha humildad, a mí el Señor me ha tenido que meter al desierto y decirme: Ángel, mucha unción y mucha oración, pero estás roto. Mucha unción y mucha oración, pero tu casa está desordenada. Mucha unción y mucha oración, pero tu familia está patas para arriba. Mucha unción y mucha oración, pero estás hueco. ¿Qué te está queriendo hablar hoy Dios? Un aplauso al Señor. Y miren, retomo el punto de hace rato. Hace muchos años, cuando llegué a un centro de rehabilitación, tuve que llegar a un centro de rehabilitación para aprender la lección más importante de mi vida. ¿Sabes qué fue lo que Dios me habló en un centro de rehabilitación? Estaba yo en una cochera, bueno, en un cuartito de adobe. Uno le daban delirios, otro le daban ataques. En el cuarto de los locos. ¿Sabes qué lección aprendí ahí? Que sin Dios no puedo vivir. La pude aprender en un retiro, sí. La pude aprender en un congreso, sí. La pude aprender en una misa, sí. La pude aprender en una hora santa, sí. La pude aprender la lección, pero la tuve que aprender en un centro de rehabilitación. Hay muchas lecciones que no vas a aprender hasta que estés internado, hasta que estés conectado. Hay muchas lecciones que no las vas a aprender hasta que tal vez estés a punto de firmar ese divorcio. Hay muchas lecciones que tal vez no vas a aprender hasta que estés a punto de cerrar la puerta, ponerle el candado a ese negocio que se vino abajo. Por eso el Señor te lleva al desierto. ¿Por qué? Porque lo que te ha querido hablar desde hace tiempo no lo has querido escuchar. Un aplauso para el Señor. Repita conmigo: si el Señor me mete al desierto, el Señor me saca. Ahora, una parte de la Biblia que a mí me gusta es, yo no sé si ustedes la han escuchado, que dice: en medio de valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Sí la han escuchado, sí o no? En medio de valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infunden. Pregunto yo, ¿la Biblia dice no me pases por el valle de sombra? ¿No me pases por el valle de muerte? No. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no dice que el Señor te va a evitar pasar por el valle de sombra. El valle de sombra es a fuercita. A fuercita. En medio de valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infunden aliento. No dice me pasaste por otro lado. Es necesario pasar por el valle de sombra y de muerte. Te tiene que pasar. Pero dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Sabes qué significa? La vara es un pedazo de madera que en la punta tiene picos. Entonces, cuando el pastor iba en medio de un valle de sombra y de muerte, va cuidando a la oveja. Y si a la oveja que va débil y que va en un camino tenebroso, difícil y complicado, así como muchos llegamos a vivir, ¿estamos de acuerdo, sí o no? La tradición de los pastores palestinos dice que si un lobo o una bestia se le quiere acercar, el pastor lo agarra con ese palo que tiene puntas en la esquina y golpea a las fieras y no deja que se te acerquen. Y si viene una fiera, ¡pac!, la regresa. Y si viene un lobo, ¡pac!, lo regresa, porque no va a dejar que te toquen. ¿Sabes qué significa? El Señor no te va a evitar el valle de sombra y de muerte, sino que en medio del valle de sombra y de muerte, en los momentos más duros y difíciles, no va a dejar que el diablo te toque. No va a permitir que nadie se haga daño cuando estás más débil. Cuando venga el diablo, va a agarrar, ¡pac!, de regreso. Y mira, te comparto una experiencia. Tendrá como un mes
un mes, ni me acuerdo. Uno de los procesos más duros que he llegado a vivir. Corrí a la oficina de Víctor, Víctor oró por mí. Después a misa, la confesión. Y había sido un día y una tarde de quebrantamiento muy fuerte, de las más duras en 15 años que tengo siguiendo al Señor. Eran las 11 de la noche, ya iba yo a dormir, y que se abre la pared de mi cuarto y que se aparece el diablo. Y no me podía yo mover en ese momento, que empiezo a clamar: Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu sangre sobre de mí. San Miguel Arcángel, en el nombre de Jesús, acompáñame y protégeme. Y en ese momento empecé a sentir como un velo, una tela se derramaba sobre de mí, y no me pudo tocar el demonio, no pudo hacerme daño. ¿Por qué? Porque cuando más débil estaba, el Señor con su vara me protegió. ¿Sabes qué significa? En medio de los momentos más duros y difíciles de tu vida, Él no va a dejar que el diablo te termine de devorar. Él no va a dejar de que el diablo te termine de hacer pedazos. Él no va a dejar que el demonio te termine de desbaratar. Y cuando te veas vulnerable, cuando te sientas solo, más débil eres en Dios. Y cuando estés ahí solo, triste, desesperado, enfermo, el Señor va a estar con su vara, y a cualquiera que se le acerque lo regresa. Amén. Damos un aplauso al Señor. Ahora, la Biblia dice su vara y su cayado. ¿Cuál es el cayado? El cayado, ¿han visto el que trae el obispo? Que es un báculo así. Ese es el cayado. Pero ¿han visto que tiene una curva? ¿Para qué es? Sin esa curva que tiene el bastón del obispo, el báculo o el cayado, es para que cuando una oveja se le quiere ir así, la regresa. Entonces quiere decir que en medio del valle de sombra y de muerte, Él, te vas para allá, te vas para acá, viene bestia, ¡pah! ¿Que te quieres ir para allá? No, acá. No te le puedes despegar. Eso explica por qué en los momentos más duros de tu vida sigues de pie. Si tú te miraras, era para que te hubieras perdido. Si tú te miraras, era para que con eso que te pasó no te hubieras levantado. Pero Él te vuelve a poner en tu lugar y te dice que aquí no nos vamos a quedar. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: en medio de valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un aplauso para el Señor. Voy terminando. Miren, la palabra de Dios dice que en ese momento Jesús se sentía triste y angustiado, porque sabía que iba a sufrir una muerte, y muerte de cruz. Pero la Biblia dice que en ese momento Jesús le dijo al Padre: si es posible que este cáliz pase de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. ¿Qué significa? Que en este momento Cristo busca a Dios en oración, pero no para cambiar su voluntad, sino que lo busca en oración para sujetarse a ella. Quiero que entiendas esto, no me malinterpretes. Hay muchas veces en las cuales nosotros oramos por sanación, liberación, que el cielo se abra, que las puertas se abran, pero siempre que un milagro sucede es porque era su voluntad. Jamás podrás cambiar su voluntad. Si tu oración y su voluntad coinciden, milagro. ¿Me explico? Pero va a haber veces en las cuales tendrás que buscarlo en oración para someterte a ella. Jesús en ningún momento le dijo: Señor, si hay otro plan, si hay otra forma, sino que le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Sabes cuál es un problema?
que muchas veces buscamos a Dios en oración para cambiar su voluntad, para cambiar su veredicto, para cambiar su opinión. Y quiero que entendamos esto: la oración, más que para cambiar la voluntad de Dios, es para nosotros sujetarnos y someternos a ella, para entenderla. Va de nuevo. Muchas veces la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, es para entenderla. Muchas veces la oración no es para cambiar su voluntad, es para someterte a ella. ¿Y sabes qué es lo que te hace sufrir? No aceptarla. Lo que te hace sufrir es no aceptarla. ¿Por qué te lo llevaste si era tan bueno? Porque es mío, nunca fue tuyo. Y hasta que no entres en oración, dejarás de resentirte con Dios. Y hasta que no entres en oración, lo entenderás. ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué se tuvo que ir mi papá? ¿Por qué se tuvo que ir mi hijo? ¿Por qué se tuvo que ir aquella persona que yo quería, que yo amaba? Si hay personas más malas y esta persona era bueno. ¿Por qué? Porque hasta que no entremos en oración, entenderemos su voluntad. Amén. Repite conmigo: la oración no cambia la voluntad de Dios, ayuda a someternos a ella. La oración no cambia el corazón de Dios, cambia el mío. Amén. Miren, en este momento Jesús obedece la voluntad de Dios. Repite conmigo: obediencia. Dice Isaías capítulo 53 versos 3 al 5: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esto es lo que vivió Él. ¿Lo merecía? No. Pero se sometió a la voluntad de Dios. Amén. Mira, Jesús fue a la cruz para salvarnos, para redimirnos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero también fue a la cruz para enseñarnos cómo se carga la cruz. Jesús fue a la cruz para salvarnos, sí, pero también fue a la cruz para enseñarnos cómo se carga esa cruz cada día. Creo que algo que debemos aprender nosotros es eso: aprender a cargar con nuestra cruz cada día. Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y que me siga. Quiero que entendamos esto y voy terminando para que oremos. El mismo Señor Jesús nos enseña a cargar con nuestros dolores, con nuestras pruebas, con nuestras cargas cada día. Dice el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa? Que hay veces en las cuales en nuestro diario vivir tenemos que aprender como Jesús a cargar nuestra cruz. Pero la Biblia dice que Jesús se cayó una, dos veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Se cayó? Ahora, muchas veces al intentar cargar nuestra cruz nos vamos a dar zapotazos. ¿Tú en qué zapotazo vas? Como en el 16, ¿no? Yo llevo más, dice aquel. Entonces, a lo que voy es a esto: Jesús
obedece la voluntad de Dios y se somete a ella. ¿Sabes por qué? Y lo voy a decir con estas palabras. Muchos queremos la bendición, pero no queremos el proceso. Muchos queremos al Cristo resucitado, pero no hay Cristo resucitado sin Cristo crucificado. Dios no te puede sacar de la tumba si primero no te enterraron. Dios no te puede levantar del piso si primero no te caíste. ¿Qué significa esto, hijo o hija de Dios? Que hay veces en las cuales quieres la bendición, pero no quieres pasar por el proceso que estamos viviendo. Amén. Mira, la palabra Getsemaní, repita conmigo Getsemaní. La palabra Getsemaní significa el jardín de las aceitunas. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque ahí había aceitunas. Ahora, a las aceitunas lo que le sacan es el aceite, porque ahí se saca aceite. ¿Qué es lo que se saca de la aceituna? Aceite. ¿Cómo le sacan el aceite a la aceituna? Aplastándola. ¿Qué es lo más valioso de la aceituna? El aceite. ¿Qué es lo más caro? ¿Qué es lo mejor de la aceituna? ¿Sabes qué significa esto? Getsemaní representa el lugar en el cual Cristo fue molido. Getsemaní representa el lugar en el que el cual Cristo fue procesado. El Getsemaní representa el lugar en el cual Cristo fue hecho pedazos por amor a nosotros. ¿Qué significa esto? Que muchas veces Dios, para sacarte lo mejor, te tiene que aplastar como la aceituna. Y sabes, yo he visto mucha gente que le dice al Señor: Señor, cámbiame y hazme un vaso nuevo como en manos del alfarero. Y cuando el Señor agarra y te hace ¡paca! ¡Ay, Señor! ¿No se lo pediste? ¿No le dijiste? ¡Ah, cómo duele, va! ¿Sabes por qué? Porque muchas veces a lo que tú le llamas tribulación es Dios sacándote lo mejor. A lo que tú le llamas proceso de tristeza y de enfermedad es Dios sacándote lo mejor. ¿Sí me voy explicando? Mira, hace muchos años no hace muchos años, acaba de morir apenas este año, uno de los predicadores más ungidos de toda la tierra. Literal, los enfermos, muchas personas se sanaban, iban de todas partes del mundo. Y en una ocasión una persona llegó y le dijo: predicador, por favor ore por mí, para que la unción que usted tiene se me pase a mí. Bueno, que agarra, que le impone la mano y que le dice: Señor, yo te pido que este hombre se le muera a su mamá. Yo te pido que este hombre se enferme de cáncer. Yo te pido que este hombre lo corran del trabajo. Yo te pido que este hombre esto. Y en ese momento le quitó la mano y le dijo: ey, yo no te estoy pidiendo que me pidas eso, sino que me des la unción, el poder de Dios en tu vida. Y en ese momento el predicador le dijo: yo solamente te estoy dando la fórmula de cómo lo que cargo recibí. Tuve que ser machacado, tuve que ser aplastado, tuve que estar apretado, tuve que ser pisado, para que la presencia que el día de hoy cargo, los enfermos se sanen, las multitudes se conviertan, haya provisión, haya gracia, haya favor, esté en mi vida. ¿Qué significa? ¿Tú quieres el aceite de la bendición? Primero tendrás que pasar por el proceso del machacamiento. Voltea a ver a la persona que está a un lado y le vas a decir: esa era toda para ti. Termino. Pero nosotros debemos aprender que en los procesos más duros debemos abandonarnos en Dios. Repita conmigo: en el proceso debo abandonarme en Dios. Mira, dice así: si una tribulación te lleva a depender más de Dios, no es una tribulación, es una bendición. ¿Qué significa esto? Si esa soledad que te abraza por las noches te lleva a prender tu cirio, poner tu música de adoración y agarrar tu rosario, no se llama tribulación,
se llama tiempo de promoción. Esa tristeza que en las noches no te deja dormir y que hace que prendas tu cirio, que te pongas los audífonos y pongas tu... Y es que nadie te ama. Eso no ha venido para destruirte, ha venido para transformarte. Y Él va a ocupar esas noches, ese rosario en la mano, ese cirio encendido. Y el Señor en las noches te va a procesar y te va a abrazar. ¿Sabes por qué? Porque de los más duros momentos que podemos llegar a vivir en la vida, vienen los más grandes encuentros con Dios. De los más duros momentos que podemos llegar a vivir en la vida, vienen las adoraciones más honestas y sinceras. Apenas el año pasado me tocó ir a México a visitar a una persona que estuvo meses internado por el coronavirus. Se gastaron como más de $1 millón. Bendito Dios, se salvó. Cuando llegué tenía esto traspasado porque no podía respirar. Aquí un hoyo. Y yo entré como es, en mi traje, todo cubierto, de astronauta, con mi aceite en la mano y con mi Biblia del otro lado. No tenía música, no tenía mi fondito, pero tenía un corazón. Llegué, me puse junto a él y le dije: Rubén, Dios te bendiga. No he venido yo, ha venido Jesús. Y vamos a darle gracias a Dios. Es un hombre muy rico, es gasero, rico. Y le dije: y así como le has dado gracias a Dios por esas camionetas, casas, terrenos, ranchos, hoy vamos a levantar nuestra adoración más honesta y sincera. Y le empezamos a decir al Señor: sumérgeme en el río de tu espíritu. Ahí anda en México. El Señor lo sanó, fortaleció y ahí está con su familia. ¿Sabes por qué? Porque lo que no vino para matarte, vino para procesarte. Él conoció al Dios con un hoyo aquí y lo sostuvo el Señor. A veces lo que tenemos que hacer en medio de los procesos es abandonarnos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando más débil soy, más fuerte. No debo estar. Porque entre más débil soy, Él es más fuerte. ¿Sabes qué significa? Que va a haber veces en las cuales tú te puedes defender, no necesitas la ayuda de Dios. Pero cuando más débil eres, su gracia se perfecciona en tu debilidad. ¿Me explico? Mira, el otro día un niño estaba en una piscina y se estaba ahogando. Y entonces el chamaco estaba pataleando, tirando manotazos y las piernas, y en ese momento empezaron a gritar: el niño se va a ahogar. Y en ese momento llegó el salvavidas, se acercó, estuvo así cerca en la orilla. Y en ese momento, cuando el niño daba de pataleadas, en ese momento en el cual el niño trataba de salvarse, no se aventaba. Y en ese momento la mamá le dijo: ¿por qué no se avienta? ¿Por qué no se avienta? ¿Por qué no se avienta? Y el salvavidas esperó que las fuerzas se le acabaran. En ese momento que el niño se cansó, se empezó a hundir. Y en ese momento el salvavidas agarró, se metió, lo cargó, lo llevó a la orilla, lo sacó y lo salvó. Y en ese momento su mamá fue con el salvavidas y le dijo: ¿cómo es posible que cuando mi hijo se estaba ahogando y pataleando no lo ayudaste, no lo salvaste? Y en ese momento el salvavidas le dijo: no, yo tenía que esperar a que sus fuerzas se acabaran. Porque con lo nervioso y pataleadas que daba, si yo me metía a abrazarlo y nos hundíamos los dos y nos íbamos a ahogar. Yo necesitaba que él ya no tuviera más fuerzas para ya no mover los brazos ni las piernas, para que cuando yo lo agarrara lo pudiera sacar. Amén. Muchas veces Dios hace lo mismo. Estás pataleando, peleando. Y cuando se te acaban las fuerzas y le dices al Señor: ya no puedo, ya no tengo fuerzas, no sé cómo sacar adelante a mi familia. A veces me desespero tanto con esta enfermedad.
A veces me dan ganas de salir corriendo y no volver atrás. El Señor llega, te abraza y te vuelve a poner en pie. ¿Sabes por qué? Porque su palabra dice que los que perseveran, ¿cómo es la de? A quienes se les acaben las fuerzas, ¿el Señor qué? Renovará sus fuerzas. Pero el Señor no te puede renovar fuerzas hasta que primero no te las hayas acabado. ¿Sabes cuál es escucha, ¿sabes cuál es lo más poderoso que puedes hacer? Rendirte a sus pies. Quiero que entiendas esto. Lo más poderoso no es cuando dices: Padre, en el nombre de Jesús los cielos. No. Lo más poderoso que puedes hacer es rendirte de rodillas y decirle: ya no puedo. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque cuando más débil somos, su gracia nos respalda. Nos ponemos de pie.